la forma en la que nos hablan y lo que nos dicen tiene un impacto muchas veces inmediato en nuestras emociones, en nuestros procesos corporales. Hay palabras que nos tensan, hay palabras que nos bloquean, hay palabras que nos inspiran, hay palabras que nos elevan y hay palabras que nos hunden. La pregunta es ¿por qué la palabra tiene tanto impacto? Y yo lo voy a explicar de una manera muy neurológica, muy del mundo de la neurociencia, que yo creo que se puede entender bastante bien. Las palabras las genera el hemisferio izquierdo del cerebro. Sí. Es la parte más racional, es la parte más lógica que manejamos. Lo que pasa es que esas palabras evocan, sobre todo en el hemisferio derecho del cerebro, que es la puerta al inconsciente, esas palabras evocan imágenes, experiencias previas, sensaciones y sentimientos. Yo suelo compararlo con algunas cerezas. Las cerezas son esas frutas que vienen unidas por un rabito, que son coloraditas. Entonces, la palabra es una de las cerezas, se mueve una cereza y mueve la otra cereza, que serían sentimientos, sensaciones, experiencias, emociones. Y por eso tiene tantísimo poder la palabra. Es más, se han hecho múltiples estudios científicos en los que se ha mostrado que las palabras negativas tienen la capacidad de producir cambios hormonales bastante poco saludables, mientras que las palabras positivas tienen un impacto distinto incluso a nivel cerebral, favoreciendo capacidades como la creatividad, el espíritu emprendedor, etc. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con las palabras, y si las palabras que van a salir de nuestra boca no son palabras para construir, es mejor que no salgan. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos esas palabras negativas? Cuando nosotros somos niños, generalmente no nos decimos palabras negativas a nosotros mismos. O sea, ¿de dónde viene ese cuento que nosotros nos echamos? Esas palabras que nosotros utilizamos. O sea, ¿cómo arranca ese proceso de utilizar palabras negativas para los demás y para nosotros? Sí. Por el entorno familiar, por lo que vemos. Nosotros venimos limpiecitos. Sí, no venimos limpiecitos del todo. ¿Ah, no? No. Ya hace 5.000 años, en textos muy antiguos de la literatura hindú, se habla de hasta qué punto la mente, por razones que no se explica, contiene un error. Es decir, nuestra mente, de alguna manera, tiene una determinada tendencia a enfocarse en cosas negativas, y por eso ya se hablaba en la antigüedad de la necesidad de corregir esa mente. De hecho, la palabra pecado, que se utiliza en el mundo del catolicismo, la palabra pecado ha sido muy mal interpretada. La palabra pecado se interpreta como una mancha, como si nosotros tuviéramos una mancha, como si fuéramos seres manchados, seres que tenemos una culpa que ni toda el agua del océano podría borrar, ¿no? La palabra pecado en el lenguaje arameo, que era el lenguaje que utilizaba Jesucristo, quiere decir error. Es decir, cuando decían en el tiro con arco has pecado, quiere decir has fallado. Bueno, lo único que hay que hacer es corregir. Entonces nosotros, por alguna razón que no es bien conocida, tenemos esa tendencia a utilizar esas palabras negativas, esas palabras que no elevan, sino que hunden. Lo que pasa es que esa parte está bastante dormida. ¿Y qué ocurre? Que conforme entramos en el mundo de los adultos, esa parte empieza a dominar. ¿Por qué empieza a dominar? Porque hay una estructura mental difícil de definir que se llama el ego. El ego es una estructura mental que de alguna manera nos hace sentirnos separados de nosotros mismos. Sí. Muchas personas no se aman. ¿Por qué no se aman? Porque ni siquiera se conocen. ¿Por qué no se conocen? Porque de hecho se rechazan. Nos vemos separados de los demás. Es muy fácil ver lo que nos separa cuando hay mucho más que nos une. Lo distinto no tiene por qué ser distante, y sin embargo muchas veces lo distinto se convierte en distante. Y nos vemos separados de la naturaleza, solamente hay que ver cómo tratamos muchas veces a la naturaleza. Entonces el ego es esta estructura mental que se ha adueñado, como un programa informático que se ha adueñado del ser humano. Entonces tiene que utilizar palabras que de alguna manera ni nos dejen conectar con esa belleza, esa grandeza inherente que existe en nosotros, esa inocencia primordial, que no nos deje ver en los demás la belleza que hay más allá de lo que piensan, dicen o hacen, y que no nos hace encontrarnos con la naturaleza. Yo he tenido la fortuna de estar con algunas
con algunos tribus en el Amazonas, y el contacto que tienen con la naturaleza, cómo perciben la naturaleza, es algo que para nosotros los occidentales es absolutamente incomprensible. De alguna manera la naturaleza les habla, no se han separado de esa naturaleza, por eso sienten esa reverencia hacia la naturaleza. Entonces, ¿qué ocurre? Esa desviación que no sabemos de dónde viene simplemente necesita ser corregida. Yo veo que utilizo palabras negativas contra mí, soy consciente de ello y digo, esto no me ayuda, esto me anula, voy a elegir palabras que me ayuden. Veo que juzgo a una persona y ni siquiera la conozco, me paro y digo, esto no es correcto, voy por lo menos a conocerla, a preguntarla, a escucharla, entonces tendré una percepción diferente. ¿Creo que la naturaleza está a mi servicio? Pues no, la naturaleza y yo somos uno, voy a tratarla con respeto, con cariño, con amor, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso porque esa tendencia sí existe. Que no es una tendencia, llamémosle, al mal, es una tendencia a olvidarnos de todo el bien que hay dentro de nosotros. Claro, pero yo no sabía que nosotros teníamos una predisposición a lo negativo. Sí. Porque, por ejemplo, cuando usted me dice eso, entonces ahora puedo entender por qué muchas veces la naturaleza del ser humano es sabotearse. Claro. O sea, viene de ahí. Uno piensa claro. que tú te saboteas todo, pero a lo mejor algunos seres humanos tienen mayor predisposición al saboteo que otros. Sí. ¿Podría ser? Sí, no, y de hecho uno de mis maestros, el profesor Richard Davidson, demostró que ya en niños pequeñitos, que se les hace electroencefalogramas con gorritos de baño, es decir, no hay nada de agresión ahí, se puede ver que hay niños que tienen una tendencia menor a autosabotearse y una tendencia mayor a acercarse a los demás, a explorar, a ver el lado positivo de las cosas, y hay otros niños que tienen una mayor tendencia a asustarse ante lo que es nuevo, tienen más miedo a lo desconocido y una tendencia más negativa. Lo bueno, como comentaba antes, es que esto no es un veredicto, es decir, no es un destino, es una tendencia. Hay personas que tienen una mayor tendencia a hablarse bien, a interpretar las cosas de una forma positiva, y otras que tienen una tendencia mayor a ver las cosas o interpretarlas de manera negativa. Lo bueno es que esta tendencia puede ser absolutamente corregida. ¿Por qué puede ser corregida? Porque no forma parte del ser, de lo que somos en realidad. Forma parte de quienes creemos que somos. Entonces, ¿qué ocurre? Que a través de un fenómeno llamado neuroplasticidad, la persona, empezando a utilizar palabras más positivas hacia sí misma, más positivas hacia los demás, más positivas hacia el mundo, empieza realmente, verdaderamente, a cambiar la estructura de su cerebro, de tal manera que en ese momento cambia su propia percepción, cambia la forma de ver las cosas. Y si cambia la forma de ver las cosas, cambia tu forma de sentirte respecto a lo que ves y cambia tu forma de actuar. Es decir, el mensaje que quería transmitir Viviana no es que seamos seres defectuosos, no. Nosotros somos hijos del universo, somos hijos de Dios, es decir, en nuestra esencia no puede haber nada imperfecto, no puede haber nada que no sea inocente, no puede haber culpa en nuestra naturaleza. Lo que pasa es que en algún momento imaginemos que hemos decidido dar la espalda a eso que somos, hemos querido averiguar un mundo distinto de ese que éramos y ha surgido esta estructura que de alguna manera ha alterado nuestra forma de percibirnos, de percibir a los demás y de percibir al mundo. Por eso al final los dos elementos más importantes para corregir este error, recordemos que no es una mancha, es un error. Yo voy caminando hacia un sitio y me dices, Mario, hacia ahí te vas a dar un golpe, corrige. No me estás diciendo, Mario, eres malo, Mario, eres tonto, Mario, eres un inútil. Me estás diciendo, Mario, te estás yendo por el camino incorrecto. Cambia, entonces yo cambio. Es decir, es perfectamente posible. Es a través del amor y a través de la capacidad de perdón. Es decir, nosotros amarnos por nuestra condición intrínseca, no castigarnos por nuestros errores, no recordar los errores cometidos a lo largo de toda nuestra vida.